Buenas noches. Voy a hablar muy poquito, ni siquiera voy a hablar del libro, no voy a hablar del autor. Simplemente voy a decir... no va a hablar del autor? No, porque del autor va a hablar el manager. Vale. Vale. Os voy a explicar las 4 variables que se pueden dar a la hora de un proyecto de una editorial. Una variable es que no se venda y no te lo pases bien. Mal. Otra variable es que se venda mal, pero que te lo pases bien. Bien. Otra cosa es que te lo pases regular, pero que ganes mucho dinero. Bien. Y la última de todas es cuando te lo pasas bien y encima se vende. Bien. Vámonos que nos vamos. Matadero. Mi barrio. El barrio del Matadero, la Escuela de Arte de León Ortega, telón de fondo, y un arquitecto que nos explica con plano y con investigación y con curiosidad y con maestría, pues una época bastante oscura de nuestra ciudad y de mi barrio. Fernando Barón es la segunda novela que hace, la otra, La ciudad de arena, hablaba de otra zona de Huelva y también con otra trama y con otras cosas distintas y de otra época, y se ha empeñado a contarnos dónde vivimos a través de la ficción, a través del entretenimiento y enseñándonos muchísimas cosas que evidentemente pues, ni yo sabía ni sabía que nadie sabía. Así que enhorabuena, Fernando. Simplemente anunciar que ya va a salir la segunda edición. Aplauso, por favor. Y es una noticia que acaba de recibir Fernando. Entonces, pues si lo notan, a lo mejor un poco nervioso porque está emocionado. José Carlos es su acompañante literario, es su manager artístico. Os acordé la mujer que siempre acompañaba a la Pantoja, así que la bajita. Y vamos a pasar un buen ratito y vais a entender mucho por qué esta novela hay que leerla. Que de eso se trata, de las presentaciones, de cogéis de meter un poquito el gusanillo de la curiosidad para saber un poco por dónde van los tiros. Así que os dejo simplemente con el autor y su manager y yo ya me despido. Muchas gracias. Buenas tardes, me acabo de enterar que soy manager artístico. Pues nada, que efectivamente nos acaba de decir Rafa que va a salir la segunda edición de la novela. Una magnífica noticia para el autor, porque no es tampoco muy común que los autores de Huelva, cuando hacen las publicaciones, pues haya segundas ediciones y no sabemos si va a haber alguna más, ¿no? La verdad es que la otra vez cuando se hizo la presentación en el edificio del Matadero estaba lleno de gente y creo que la novela tiene una buena acogida. Algunos, cuando Fernando anunció que sacaba la segunda novela estábamos esperando ver a Ramón del Pino otra vez en acción. Román del Pino otra vez en acción, después de la primera novela, la novela a la que salía, que era la ciudad de arena, para el que no la conozca, ¿no? Y realmente, pues no, Fernando cambia un poco de registro, de alguna forma, con una novela más compleja, con más personajes, quizás más elaborada, quizás una novela más madura, también podría ser, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, en principio, la novela, cuando uno ve la portada, pues la portada, la verdad es que resulta inquietante, ¿no? Es una foto antigua del patio del Matadero, un color rojo sanguíneo, y las letras de Matadero, blanco ahí, ¿no? Uno dice que pasará en esta novela, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Es inquietante y realmente la novela, la portada es de Elvira, que es la mujer de Fernando, que además es profesora de dibujo de la Escuela de Arte. Y bueno, pues yo no voy a dejar que hable más el autor,
Primero porque me acabo de levantar a dormir la siesta y estoy todavía un poco en stand-by. Pero bueno, creo que es interesante escuchar Fernando, en vez de comentar yo de qué Maratón Peligroso, casi es mejor que el autor nos explica un poco la novela Matadero, por qué Matadero, en qué consiste, cuál es la trama, cuáles son las ideas centrales que tú has querido poner en esta novela, y a partir de ahí vamos charlando, si te parece. Muy bien, muchas gracias José Carlos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Antonio y Mija que regenten este lugar, este templo de la cultura. Estoy muy agradecido de estar aquí y me da mucha satisfacción estar aquí. Tengo que agradecer también para toda la información. Me apoyé mucho en ingeniería, en la escuela de ingeniería, sobre todo en toda la parte de planimetría sobre las instalaciones mineras. Mi agradecimiento a la Escuela de Arte, a sus profesores Eulalia y Elvira, por supuesto al editor, a Niebla, a Rafa Pérez, que ha hecho posible, y muchas gracias por estar aquí a todos los presentes, amigos, conocidos y no conocidos. Bueno, la idea de Matadero... La idea de Matadero surge tras una pregunta que yo me hacía sobre una persona que yo conocí cuando era muy pequeño. O sea, yo conocí a una limpiadora de la Renfe que apareció en Huelva, venía de Extremadura, y esa persona tenía un hijo pequeño. Y nunca sabíamos exactamente de dónde había salido, cuál era su circunstancia, porque es una mujer sola, desamparada. Y entonces, yo soy una cosa, es curioso, pero cuando las cosas se te meten en la cabeza es muy difícil sacarlas. Y yo solo había tenido, desde siempre había tenido esa imagen de aquella señora desamparada en Huelva. Entonces la idea de Matadero era, ¿qué ocurre en la vida de una persona cuando todo hace crack? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de una persona cuando todo hace crack? Se reinventa la persona, se deja llevar por los acontecimientos, se hunde en un pozo o de pronto se arma de valor y dice, me enfrento a las cosas. Y esta última es la postura que adopta María del Trigo. María del Trigo es una mujer potente. Todas las mujeres de esta novela son mujeres con una personalidad muy fuerte. O sea, mujeres fuertes que se enfrentan a la vida de una manera, con una energía tremenda. Entonces, María, yo me imaginaba la vida de aquella mujer, de aquella limpiadora de la Renfe, pues me la imaginaba una vida en la cual ella tuviera la capacidad de revertir su vida. Y por ahí va un poco la idea central de la novela esa. La otra idea central era que yo quería sacar a relucir una parte de la historia de Huelva, que es la formación del barrio del Matadero. En el barrio del Matadero se dieron cita las primeras fábricas de fertilizantes de Huelva. O sea, lo que ahora es el polo industrial, en el año 50 y en la primera mitad del siglo XX, se formaron allí las primeras fábricas, como fueron las fábricas de guano, las fábricas de superfosfatos, la fábrica de las tripas, el Matadero, con lo cual aquella parte de la ciudad se convirtió en un ensanche no planeado y a lo largo de la novela se va entremezclando la historia de la propia vida de María, se va entremezclando como en la formación del barrio, cómo se va formando el barrio del Matadero. El barrio del Matadero básicamente tiene dos elementos generadores de actividad. Uno es el velódromo, el campo donde jugó el Recreativo por primera vez, 1892, en unas colombinas de 1892, y el otro es el edificio del Matadero. Hubo un momento en el que hubo una ley en el cual había que sacrificar los animales en un edificio municipal. En nuestro caso fue en el Matadero municipal. Pues en este Matadero municipal, que se abrió su puerta en 1896, fue capaz de generar en su entorno todo lo que es el barrio del Matadero.
Normalmente, ¿cómo se genera actividad? Pues normalmente a través de una iglesia, en este caso a través de un matadero se generó la actividad. Bueno, este fin de semana he leído por ahí que Madrid nació de un coto de caza, del pabellón de caza de los Reyes. Se formó un núcleo y a partir de ese núcleo, sí, el Pardo. Bueno, pues en nuestro caso se genera todo el barrio a través de un edificio municipal que es el matadero municipal. Voy a contar un poco porque Mario no puede también decir algo. Efectivamente, en la novela anterior de Fernando tenía como icono referencial otro edificio, que era el edificio me parece que se llamaba Inválidos, Obreros y Empleados, que está en la cuesta del Canicero. Ese edificio histórico es como, digamos, la referencia en el cual la novela anterior de Fernando tiene como marco geográfico, más bien, bueno, como elemento más simbólico, ¿no? Especial. En este caso es otro edificio en el Matadero. Parece como si los edificios contaran historias o sugirieran historias que surgen dentro, sobre todo cuando los arquitectos los vemos, ¿no? Los vemos, ¿no? Por eso la imagen era sugerente. Efectivamente, Fernando ha dicho una cosa interesante, que es el tema de las mujeres. La novela es una novela de mujeres, creo yo, y también me ha dado esa sensación, ¿no? Tiene la protagonista, que es María del Pino, después está Doña Vicenta, María del Trigo, perdón. María del Trigo. La siesta. La mamá de Jeromy, ¿no? Y Doña Vicenta, que es la dueña de la casa, la que María del Trigo alquila cuando llega a Huelva. Y para mí el otro protagonista fundamental es la Morona, que es una prostituta que vive allí, la limpia casa de vecinos. Todas estas son cosas que pasaban en el Matadero, ¿no? La prostitución, la gente que venía de fuera y buscaba sitios baratos para poder vivir, etcétera, ¿no? No sé si te parecerá, pero la novela parece, curiosamente, que tiene con mucha actualidad, porque ahora estamos celebrando, se va a celebrar en España los 50 años de la democracia, tema de memoria histórica. Tu novela tiene un momento histórico muy concreto. También leí esta mañana en prensa que se va a publicar un libro sobre la guerrilla en España. La guerrilla en España que duró hasta el año 52 o 53, que eran los republicanos que quedaban después de la guerra, seguían peleando, etc. Es un episodio que no está muy estudiado, yo creo que es para reivindicar. También pasan cosas de esas en tu novela, ¿no? Quizás el tema del encuadre histórico podría ser también interesante para que la gente que no lo ha leído pudiera entender un poco de qué va, ¿no? Cuando yo le planteé a Rafa hace un par de veranos, le planteé la novela, Rafa me dice, eso es una novela histórica. Dice, tú estás escribiendo has escrito una novela histórica. Está fechada en 1949-1950. La novela cuenta una historia muy triste de España, que es la historia del racionamiento, la historia de los destellos, de los resquicios de la guerra civil. Cuenta una historia muy particular de un barrio donde había 700 trabajadores de la compañía minera, prostitutas, pobreza, estaban los cupones de racionamiento. Es una historia muy triste que yo he intentado distanciarme a través del humor. La novela aparece muchas escenas humorísticas. Yo creo que forma parte de mi manera de escribir. Yo no concibo el drama tal cual, sino que el drama siempre va acompañado por un poco de comedia. Y entonces yo he intentado de alguna manera equilibrar, y aparecen muchas escenas cómicas. Por ejemplo, los que sepan la historia del molino del Matadero, allí había un cuartel de la Guardia Civil dentro del Matadero. Según se entraba a la derecha había un cuartel de la Guardia Civil. Bueno, pues eran famosas las andanzas del famoso cabo o sargento. Eran famosas las andanzas. Sargento Lobo. Sargento Lobo. Bueno, pues aquí es Sargento Cobo. Ahí está Sargento Lobo. Sargento Cobo, y es un personaje bufo, es un personaje
bueno, que muy dado bueno, para meter la pata, a hacer un poco el tonto. Entonces, de alguna manera me distancio de la gravedad del asunto. En ningún momento he intentado que la novela sea castigar a los lectores, ¿no? Siempre mi idea es que la trama tiene que ser de tal manera que sea amena. O sea, que sea amena, que se deje leer y que de alguna manera equilibre los momentos tan dramáticos con notas de humor. Es una novela de ficción, Matadero es una novela de ficción, pero tiene mucho de realidad. O sea, aquí se cuenta un poco historias del barrio del Matadero, de cómo se forma a través de distintos elementos. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que allí había un campo de golf, en el Matadero. Había un campo de golf. Yo tengo un hermano que hacía de Cádiz del campo de golf, mi hermano Juan, tu marido. ¿Sí? Yo he escuchado hablar de eso. Sí, pues hacía de Cádiz. Entonces él me estuvo explicando cómo eran los distintos hoyos. Entonces yo he levantado los planos, aquí están los planos del campo de golf, en primicia. No está en ningún otro sitio, esto está aquí solo. Y entonces, digamos que la parte histórica de Una gran tragedia la que arrastra María del Trigo. es una gran tragedia porque María viene de alguna manera obligada porque su marido lo han encarcelado en Huelva. Entonces viene obligada. Yo esta escena que cuento en el libro la vi. Nosotros vivíamos, mi familia vivía en la estación de Sevilla, en la Renfe. Arriba había vivienda, nosotros vivíamos en una. Bueno, pues yo vi salir de los furgones, vi salir a guardias civiles que llevaban encadenados a presos. Se trasladaban a través del tren. Entonces yo vi esa escena muchas veces. Entonces eso que cuento aquí yo lo vi de pequeño. Y entonces, bueno, pues yo cuento un drama importante, y es una mujer que aparece sola en un barrio humilde, desamparada, y cómo esa mujer es capaz de revertir su pasado y es capaz de buscar líneas por las cuales buscarse un futuro mejor. Ella sueña con un viaje, ella sueña con salir del barrio, ella sueña con otro tipo de vida, sueña con encontrar a su marido perdido, y la verdad que es una mujer que emitía luz, era una luciérnaga, una mujer que tenía la capacidad de, no solo por su belleza, sino porque tenía fuerza, una fuerza interior. Es una novela de mujeres, que nos puede recordar nuestras madres, nos pueden recordar nuestras hermanas. O sea, es una novela de mujeres, no solo las que ha contado José Carlos, no solo María, la prostituta, la dueña de la casa. Había una mujer emprendedora, sí, una prototípica, ¿no? Son sí, un tipo de mujeres. Una mujer emprendedora que vienen del condado, con el vino de Bonares y hacen una taberna. Casi todas las tabernas de Huelva eran con vinos de Bonares. Y entonces, bueno, pues esa mujer, con una pequeña fortuna que heredó, pues entonces entabla una serie de relaciones y se convierte en un personaje que trata con los mandos de la falange, trata con el clero, trata con la Guardia Civil. Entonces, claro, es un personaje. Pero era una mujer que era capaz de amparar a la prostituta y amparar a la otra, que era una mujer, digamos, que tenía una personalidad poliédrica, porque ella esconde determinadas historias de su personalidad, que a través del libro van apareciendo. Las personas no pueden ser tan buenas, siempre tienen que tener algo, ¿sí? Tiene que tener un defectillo, ¿no? Entonces, María era una mujer que encerraba varios enigmas, y a lo largo del libro se van descubriendo cuáles son esos enigmas. Hay también otros personajes que van apareciendo por el libro, que van adquiriendo determinados protagonismos, y que todos hacen referencia siempre a cosas que pasaban en la ciudad, o elementos que describen cuál es la situación de la ciudad en ese momento, ¿no? Está el arquitecto que viene a levantar los planos del primer plan general, que en Huelva se está preparando
en ese momento, que estaba dirigido por Alejandro Herrero, que era el director municipal. Aparece también su amigo, un teniente inglés, Mario Palmer. Mario Palmer, que vive en el Hotel Colón, en la Casa Colón en el hotel, y que, bueno, pues un teniente del ejército británico, que también tiene ahí cosas, ¿no? Entonces, ese ambiente también parece que la novela recoge muy bien, o cualquiera que la lea se puede hacer una idea de qué es lo que pasaba en la ciudad, los distintos factores, distintos poderes que estaban incidiendo a través de estos retazos de cosas que tú vas diciendo. Aparece también la operación de Casey, que es la primera levantamiento de fotografía aérea que hacen los americanos. Por todo esto pues también da un poco de idea de lo que está pasando en la ciudad, o del ambiente que sucede en la ciudad. Yo me encontré una foto aérea de Huelva del año 47 y dije, ¿esta foto de dónde ha salido? Entonces, indagando, apareció la operación Casey-Jones. La operación Casey-Jones fue una operación que hizo el ejército americano junto con el ejército inglés para fotografiar toda Europa a escondidas de los países, o sea, de los regímenes que apoyaban a los alemanes. O sea, que empezaron a hacer fotografías de Huelva, o sea, empezaban desde Gibraltar, hacer fotografías de Huelva, y una de estas fotografías es la que yo utilizo en el libro, la utilizo como base central del relato. En esa fotografía, porque ellos tenían permiso para ir desde Gibraltar hasta Istres, en el sur de Francia, pero lo que hacían era que se distanciaban un poco, a escondida de Franco, se distanciaban y fotografiaban todo el terreno. Bueno, pues una de esas fotos aparece aquí en el libro con su fotograma, su fecha de cuando se hizo, y uno de los que forman parte de esa operación era el teniente Mario Palmer. Teniente Mario Palmer, esto que estoy contando tiene parte de real. El teniente Mario Palmer era de madre española, la madre era de la línea de la Concepción, y su padre había trabajado en Gibraltar, y por eso la Gibraltar, la línea de la Concepción, y Mario Palmer pasaba jornadas en Huelva. Esto que estoy contando tiene algunas cosas reales. Entonces, bueno, pues ahí engancha, es una subtrama. O sea, la trama principal de la novela es la vida de una mujer fuerte que se llama María del Trigo. Desde que llega a Huelva con su marido esposado por los guardias civiles, hasta que su marido desaparece porque durante el franquismo hubo una operación que se llamaba, tú podías trabajar fuera de la cárcel y te quitaban el tercio de las penas. Se llamaban redención de penas por el trabajo o algo así. Redención por... Sí, por el Gamuro, Valle de los Caídos, por ejemplo. Vale, y entonces en este caso... Con los presos de... Efectivamente, el agromán de Huelva. El agromán de Huelva, aquí le llaman el agromán. Claro, entonces, bueno, pues desaparece el marido y esta mujer se queda sola en Huelva, sola, sin dinero, sin nada. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza su vida de intentar revertir su mala historia, ¿no? Su mala... Sí. El matadero y el tren, trazo ferroviario, están ligados. O sea, no se entiende el matadero sin el tren, que además el tren como que cercena, es el límite del barrio, que es el trazado ferroviario, y lo sigue siendo, todavía lo sigue siendo, todavía desgraciadamente no se ha conseguido que la estación te pusiera más arriba, sino que han tenido que llegar aquí al centro de Huelva, con lo cual el matadero sigue con la frontera del ferrocarril. Ella llega al ferrocarril, el ferrocarril está muy presente siempre, ella llega al ferrocarril, llega al matadero, del ferrocarril, el matadero está ligado, y luego el ferrocarril aparece otra vez en un elemento que era muy importante de la época, que era el extraperlo. El dato que nos falta por dar de por qué el marido de ella es esposado es precisamente porque lo trincaron en la raya seca,
que es en Badajoz, cuando el río ya, en una de las veces se esconde el Guadiana, aparece una posibilidad de hacer contrabando con Portugal, y el marido es detenido por eso, y por eso es encarcelado aquí. Entonces, el extraperlo también es un elemento esencial de la época. En el matadero había muchos extraperlos, de la manera de que las personas pudieran sobrevivir con la gestión de razonamiento, y de alguna manera, pues también un elemento importante en la novela, ¿no? ¿Tú lo tuviste en el primer momento presente o te fue surgiendo a medida que ibas escribiendo la novela o cómo fue? Yo vi a la protagonista, en la que está basado la novela, la vi coger una bolsa de café camponesa, abría una rajita, sisaba un 10% y con ese 10% iba llenando otro paquete. Entonces cada 10 kilos eran 11 kilos. Eso lo vi yo hacer a esa persona, eso lo cuento aquí. Entonces estaba bastante presente. Es más, había un tren que iba hasta Ayamonte, era el tren del café. El tren del café, todo el mundo podía llevar, me parece que 2 kilos. Entonces iban las familias completas, cada uno con 2 kilos de café. Entonces, ¿cuántos jaleo? ¿Cuántos jaleo? Bueno, pues el extraperlo está siempre muy presente porque era típico de la época y porque vivíamos al lado de la frontera. O sea, nosotros teníamos con Portugal, que era digamos, el sitio que proveía de café. En Portugal había varias industrias de torrefacción. Estaba la de Campomayor, que era para la raya seca. La raya seca es la frontera que no tiene agua. O sea, la raya seca, la frontera que tiene agua es la raya húmeda. Entonces, en Badajoz estaba Campomayor, que me parece que se llamaba, no sé el nombre del café, pero el de la novela era el Café Camello, me parece que es el de la novela. Café Camello, este era en Mértola. Estaba la fábrica de torrefacción estaba en Mértola. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que ir hasta la raya húmeda, hasta el Guadiana, que además lo cuento perfectamente el episodio, pasar Guadiana y comprar café en el lado portugués, porque si lo compraba en el lado español valía el doble. O sea, había que comprarlo en el lado portugués. En el lado portugués 5 pesetas el kilo, en el lado español 10 pesetas el kilo. A veces se le pagaba con almendra. O sea, yo hago, en la novela hay un alegato por el medio ambiente y sobre todo por los paisajes que hemos ido perdiendo. Hablo de los campos de almendra de Lepe. O sea, Lepe, Cartaya estaba lleno de campos de almendra y de higuera. Entonces eso se fue perdiendo. ¿Y qué se hacía con los portugueses? Se le pagaba con almendra. Entonces, se le pagaba, una parte se le pagaba con almendra. Y entonces esa era la forma de hacer el extraperlo en la raya húmeda. Entonces tú pasabas allí la frontera con tu saco de almendra, la frontera fluvial con tu saco de almendra y hacías el trato. Después el café se podía vender por 15 pesetas en España. El sueldo de María me parece que eran 280 pesetas o algo así. Un kilo de café valía 15. O sea que era un artículo, no era barato, pero era un artículo casi alimenticio en aquella época, teniendo a Portugal al lado. O sea, tenemos una novela que tiene una trama policíaca, tiene una trama histórica, está ambientada en un ambiente geográfico muy concreto que está muy bien descrito, y como no podía faltar en una novela que tiene pretensión de casi una novela del 19, ¿no? En todo su perejil novelístico, ¿no? Una historia de amor, ¿no? También es una historia de amor, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de eso? De por qué metes porque realmente la historia de amor no necesitaba una... Pero claro, se puede entender que una mujer sola, casi una mujer sola, que tu marido ha desaparecido, no sabe si ha muerto, los pretendientes no entienden que una mujer pueda vivir sola, tú necesitas un marido, no sé qué, ¿no? Quizá por ahí va el... Yo creo que la historia de amor, esto mi mujer me dice que no lo cuente. La historia de amor llega porque los personajes evolucionan en la novela. Los personajes evolucionan, es una cosa que yo he descubierto, pero por lo visto es así. O sea, la historia de amor no estaba presente al principio. Pero la historia evoluciona y de pronto ese teniente inglés
bueno, pues se siente muy atraído por la protagonista. La protagonista a todo esto era una persona magnética, o sea, una persona que atraía a todo el mundo. Hay personas así. Entonces, esta mujer es una de ellas. Y aparece la historia de amor, y es una historia en la que no lo pueden evitar ninguno de los dos. Ella busca a su marido, ella quiere defender su familia, y él está prendadísimo. Entonces, él incluso sufre, pasea solo por la Casa Colón, que es su domicilio, donde él se queda en Huelva, y está aquejado del amor, ¿no? Y es una cosa que no pueden reprimir ninguno de los dos. Y su marido ha desaparecido hace 8 meses, pero es que no lo puede evitar. Él llega a proponerle el viaje. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de que alguien le proponga vámonos. Entonces, esto ocurre en la novela, y yo creo que engrandece al personaje, porque de pronto dice, esto es una oportunidad en mi vida, esto es una oportunidad. O sea, la persona que la vida le hizo crack tiene una oportunidad de salir. Entonces, eso fue saliendo solo. O sea, yo no lo busqué. Yo suelo planear todos los capítulos de la novela. Hago un planteamiento donde lo suelo tener todo controlado. Pero cuando uno escribe, los personajes cobran vida. Y esto que estoy contando, que no es para que quede bien aquí. Es verdad, cobran vida. Y te van llevando por un sitio. Y al final la historia de amor es inevitable. Sí, de verdad, el amor cuando llega... De esta manera, ¿no? Bueno, yo quizá lo último que me gustaría comentarte, si el público quiere decir después algo, si te parece o quiere decir tú algo, lo que sea, es el tema tú, cuando te metes en el matadero, no sé si hiciste alguna investigación o hablaste yo sé que hablaste conmigo, hablaste con mi mujer, yo sé que a veces lo hemos visto, has estado hablando cosas y tal, ¿no? Pero porque aparecen personajes que no todo el mundo, por ejemplo, el sargento Cobo, ¿no? Había un sargento Lobo, además conocido por su mala leche, digamos, ¿no? Era un personaje del régimen muy cabroncete, ¿no? Por lo que dice la gente del matadero. El matadero era un barrio de putas, estaba lleno de putas. Y la Morona es una de ellas. A mí gente del matadero me dice, pues la Morona me parece la Morona es esta, no voy a decir quién, ¿no? Es esta, ¿no? o aparece, describe muy bien una vivienda típica de lo que puede ser una vivienda de matadero, con las casas de vecinos, distintos partidos, como se asociaba en las casas de vecinos, cada partido era una familia completa que vivía ahí, y en algunos casos, como en el caso tuyo, la parte que daba hacia la fachada de la casa, que la parte noble, o era un negocio, o era la vivienda del dueño, que alquilaba luego las habitaciones. Nombras al Bopol, que es un bar que no sé si existía ahora en Matadero, existía en Matadero, estaba ubicado ahí donde tuvo origen, ¿no? Pero sí existía el Bopol de Matadero. Entonces la pregunta es, bueno, si has hecho un tipo de descripción has documentado un poco sobre estos personajes relevantes, cada uno representa una cosa. Uno solo escribe de lo que conoce. O sea, no se puede escribir de lo que no se conoce. Perdón, pero un inciso. Otro personaje que aparece es mi suegra, que se nombra en mi suegra tuvo un accidente con un tren en las vías del tren. Haciendo extraperlo. Seguramente haciendo extraperlo, porque la madre de mi suegra hacía extraperlo. Extraperlo consistía en que la gente llegaba allí, antes de llegar a la estación, tiraba las cosas y la familia iba y las recogía, ¿no? Entonces mi suegra perdió una pierna con 13 años en un incidente de esto con un tren. Apareció en el periódico, ¿no? También la cita ahí como una niña que no, aparece como de manera marginal, pero que citas también como dando veracidad a lo que estás diciendo, ¿no? Dando veracidad a lo que estás contando. Todo lo que cuento del matadero, casi todo lo que cuento es real. O sea, existió una casa de las fieras que yo particularmente he puesto en un solar que hay enfrente de la Escuela de Arte,
En la escuela de arte, en la fachada opuesta, hay un solar que tiene las dimensiones de la Casa de la Fiera. Lo demás lo ha hecho el arquitecto. O sea, yo he proyectado la vivienda, he proyectado todo. Entonces, lo demás pertenece... Bueno, los médicos que escriben hablan de enfermedades. Los arquitectos que escriben, pues hablamos de casas. Y proyectamos casas. Hay planos de las casas imaginarias que, a pesar de ser imaginaria, es bastante real el concepto. Bueno, esa casa real está basada en lo que yo he oído sobre la Casa de la Fiera, en lo que he leído y en lo que me he imaginado. Entonces, al final, ese solar que hay enfrente tiene justo las dimensiones, 8 por 25 me parece que era. Ahí estaba, al principio las dos primeras crujías eran la casa del dueño, en la planta baja era el bocó y el bar, y había una entrada lateral y se pasaba al patio, y en el patio había 5 partidos, le llamaban, 4x4 tenían cada partido, y ahí era la vida de cada familiar, en 4x4. Había una única letrina, había un único grifo, y la vida era miserable, o sea, la vida era miserable allí. Entonces, bueno, pues todo eso lo cuento aquí, cuento un poco cómo era la vida en una casa de vecinos. Y sí, tiene visos de real muchas cosas, no solo la que he escuchado de vuestra familia política, sino lo que indagué por allí por el barrio y lo que he investigado sobre los planos antiguos de la zona. Las casas de vecinos del Matadero, igual que en el Molino La Vega, las casas de vecinos eran menos en el centro de Huelva, quitando el Brasil chico y el Brasil grande. Las casas de vecinos eran la manera entonces de vivir, las familias humildes. Entonces, era la inmensa mayoría. Que era la inmensa mayoría, sí. Bueno, tenemos la historia que tenemos y no debería de darnos nada que la contemos, ¿no? Al contrario. Bueno, si quieren yo sí me gustaría aludir a un tema, porque aquí hay una persona presente que ha sido muy importante, está siendo muy importante en el devenir de la ciudad. Aquí está Juan Manuel Real, Juan Manuel... No, me he equivocado de Juan Manuel. Juan Manuel Buendía. Estamos equivocando, Sí. estamos equivocando de Juan Manuel. Aquí está presente una de las personas que promovió el movimiento de salvar la ría de Huelva, que nació del Colegio de Arquitectos. Entonces, yo hago aquí un pequeño homenaje a todo ese tipo de gente. A través de un personaje que es un personaje bufo, que se llama Cosme González, un hombre que sufre porque la marisma se llena sufre el hombre, y entonces yo quería hacer aquí un pequeño homenaje a Juanma, a José Pablo Vázquez Hierro, que fue el impulsor del movimiento, y en principio a todos los que estábamos un poco en esa movida, ¿no? Yo creo que el asentamiento de esas fábricas en la marisma, de alguna manera, después ha seguido con el polo industrial, y esto es lo que tenemos en esta ciudad, ¿no? Tenemos esta ciudad de aquellos, ¿cómo se suele decir?, ¿no? De aquellos polvos, vienen estos fangos o algo así. y eso es una cosa que a mí quería dejar. El personaje es un trasunto de uno de Italo Calvino, que se llama Marco Baldo, que es una persona que admiraba la naturaleza y demás. Y yo he querido dejar presente en la defensa de la marisma, igual que en la otra, la defensa de los cabezos. Yo creo que es importante que esta nueva mentalidad que tenemos en Huelva se refleje también en los libros, en las novelas. Muy bien, pues si quieren leer algo, Fernando. Pues yo quiero que me preguntéis algo, que me digáis algo antes de leer nada. Yo creo que tengamos una charla. Pues seguro que tenéis alguna duda sobre algo, ¿no? Sí, cuando llega María del Trigo, ¿viene embarazada ya o se queda embarazada aquí? No, el niño ¿Viene viene con el nene, Viene con el nene. Viene con el niño. Sí, viene con un niño de 5 años, de 4 años, 4 o 5 años. Sí. Y entonces, bueno, pues su vida es su vida con un niño, sin dinero, viene con 200 pesetas, que se le acaban a los 20 días, y entonces a partir de ahí se tiene que inventar la vida. Se tiene que inventar la vida. Hombre, ella tiene a su favor que es una persona que
que es magnética y causa en todo el mundo, incluso el sargento Cobo se queda prendado cuando la ve. Entonces, bueno, pues también esconde cosas de su personalidad. A través de la novela se descubre un personaje, bueno, distinto al que parece. La voy a leer otra vez. La voy a releer. Yo cuando leí la novela la veía las imágenes como blanco y negro, ¿no? Y se lo comentaba a Fernando, me recordaba mucho el cine italiano de los años 40, del realismo italiano, y me venía a la cabeza Sofía Loren en Dos mujeres, ¿no? Sí, por ejemplo. Me venía a la cabeza Sofía Loren en Dos mujeres, ¿no? Esa mujer fuerte defendiendo a su hija. A mí me ha no sé recordado qué, las no sé historias que me ese contaban rollo. su padre y su madre. Porque su padre, mi suegro, me contaba muchas historias y me encantaba que me contara la historia de eso. Y me recuerda mucho a eso, a las historias que nos contaban el abuelo y la abuela. De la época. Muy bien. Os voy a leer cómo empieza la novela. Solo os voy a leer eso. Bueno, son 44 capítulos muy cortos. Se lee... Ahora la estoy vendiendo. Ya tienes que vender. Ahora estamos aquí. Son 44 capítulos muy cortos. La novela es una novela clásica en el sentido de que, bueno, pues tiene tres actos, digamos, y tiene 44 capítulos. Y cada capítulo en sí es como una especie de... ¿Cómo se dice? Cuando se encadenan varias escenas. Es como... Está pensado como un guión cinematográfico. Está pensado como un guión cinematográfico en el cual se van encadenando escenas y componen cada escena, componen un capítulo, cada varias escenas componen un capítulo. El primer capítulo se llama La hora de los muertos. Aquí se dan algunas pinceladas de cuál es la cara B de esta mujer. Capítulo 1. La hora de los muertos. Los muertos siempre venían a las 12 de la noche y María del Trigo los esperaba sentada a oscuras frente a la puerta, con la esperanza de que Manuel regresara de una vez al mundo de los vivos. No podía dejar de pensar en los acontecimientos que acababa de vivir, sobre todo en el sonido peculiar que producía el cuchillo de Matarife cuando seccionaba el cuerpo de aquel hombre, del que fluían chorros de sangre a cada tajo. Ese extraño goce por quitar la vida y estar cerca de la muerte le había acompañado desde la niñez. La mirada siempre la tenía posada en la tenue línea de luz que se filtraba debajo de la puerta, hasta donde viajaba desde el solitario farol del patio, en la humilde casa de vecino del barrio del Matadero. Había momentos en los que intuía sombras pasajeras y otros en los que llegaba a sentir una gran excitación, casi siempre provocada por la presencia de alguna persona junto a la estancia. Cada vez que la línea de luz se interrumpía en dos tramos próximos, aunque solo fuera por unos breves instantes, María sentía rumor de abrazos olvidados. Así empieza la novela y normalmente las novelas cuando empiezan tienen una clave distinta al resto de la novela. La novela rápidamente gira hacia cómo llega a Huelva y un poco cómo se asienta en el barrio y esta es la historia de María del Trigo y la historia de Huelva. Sí, hemos olvidado un poco comentar que lo que ha ido Fernando ahora mismo es puro realismo mágico, ¿no? Sí. La novela no es que sea una novela de realismo mágico, que es otro rollo, ¿no? Pero sí tiene también estas pinceladas de una persona que ha padecido tanto en la vida, que ha tenido tantos muertos, que de alguna manera tiene como parece que tiene una especie de sensibilidad en los cuales está esperando que los muertos vengan a hablar con ellos, a contarles qué les ha pasado, etc. También tiene esa pincelada de la magia de la novela de realismo mágico. Es que ser tan atractiva y tan magnética tendría que tener algo, ¿no? Pues no sé, pues estoy muy agradecido otra vez al 1900 y a todos los que estáis aquí y me encanta que vayamos por la segunda edición, tío. Venga, que muchas gracias.